bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Yo soy Claudio y hoy voy a comentar el tema que quedó pendiente de la semana pasada. En ese momento, por si no lo escuchaste el episodio, te comenté de qué se trata el letargo o dormición de las semillas. Ese mecanismo que tienen las plantas para que su simiente no germine en cualquier momento. Ese letargo va a ser interrumpido, va a ser roto por distintos procesos físicos o químicos o biológicos, y hoy veremos algunos mecanismos en los cuales lo podemos hacer directamente en nuestro hogar para reducir los tiempos de germinación. Este tema también lo estoy tratando en el canal de Telegram, que por si no te has suscrito podés ir directamente, ponés en la dirección web claudiodorato.com/telegram y ahí encontrarás el enlace que te lleva a esta aplicación gratuita de mensajería y vas a ir viendo todos los artículos que voy publicando semana a semana. Y ahora bien, cuando hablamos de tratamientos pregerminativos, podemos hacer referencia a dos grandes grupos de los cuales trabajamos o podemos hacer en nuestra casa. El primero es el más común, el más habitual, se llama estratificado. Y el estratificado lo que hace es imitar al proceso de la naturaleza, en donde las semillas quedan entre medio de la hojarasca y pasan todo el invierno entre medio de ellas o entre medio de la pinocha, con una humedad y una temperatura más o menos constante. Si es hojarasca, podría ser por ejemplo el caso del Acer atropurpureum o el Acer palmatum, que necesitan de un periodo de tiempo frío, de temperatura y humedad fría. Y esto nos lleva a clasificar al estratificado, a intentar reproducir esta situación, de dos tipos: el estratificado en frío y el estratificado en cálido o en caliente. En el caso del estratificado en caliente son aquellas semillas que necesitan temperatura para poder romper esa dormición y germinar. Podrás hacer como una especie de cama de siembra o colocar en un recipiente con arena, perlita, las semillas, la humedad y algo de temperatura que va a estar oscilando entre los 20 y los 25 grados. Pero a nivel doméstico lo más frecuente es trabajar con aquellas semillas que necesitan un estratificado en frío. Ese estratificado en frío puede ser, por ejemplo, para los Elianthus, para las Rudbeckias, para el Hipericum, para las Asclepias, los lupinos, algunas variedades de pino y los Acer. Y aquí hay distintas formas de trabajarla. Una es, por ejemplo, colocar las semillas en agua para hidratarlas previamente y así aceleramos un poco el proceso. Esto puede hacerse durante un periodo que va desde las 2 horas a las 12 horas. En el caso de semillas muy duras pueden llegar a ser 24 y hasta en algún caso en particular podríamos tenerlas 48 horas en agua. Vamos a suponer que la semilla no es tan grande, que no es tan dura, la hemos tenido 8 horas, 12 horas humedeciéndose, hidratándose en un recipiente con agua y luego vamos a hacer este proceso de estratificado. Y aquí tenemos distintos caminos. El más simple es colocarlos entre paños de papel, de las servilletas esas que utilizamos de los rollos de cocina, o incluso con un paño de algodón humedecido, y este a su vez se coloca en una bolsa hermética en el cual siempre colocaremos la fecha en la que iniciamos el tratamiento. Esta bolsa hermética con el paño o el papel absorbente humedecido y las semillas la llevamos a la heladera. ¿En qué parte? Bien, acá tenemos, en función de la heladera, podés llevarlo a la zona de donde se guardan las verduras o donde se guarda el fiambre. La temperatura que tendríamos que tener es entre los 4 y los 8 grados centígrados. Puede ser un poco menor, pero siempre evitamos las temperaturas o el punto de congelación. Y ahí, dependiendo de la especie vegetal de que se trate, la podemos llegar a tener 48 horas, 3 semanas, un mes e incluso hay algunas que requieren de más tiempo, 3 meses por ejemplo, en la heladera. Otra forma de hacerlo también así casera es: tomas un tupper, colocas arena, colocas las semillas y otra capita de arena, a la que también vas a humedecer, se cierra, se mantiene de forma hermética y de nuevo a la heladera, siempre colocando la fecha.
En lugar de la arena podés usar perlita. También podés usar, por ejemplo, turba. Y esto va a hacer que tenga esa humedad constante y que el frío también se distribuya de forma uniforme por toda la cubierta de la semilla. En algunos casos, el tiempo de permanencia en la heladera va a estar dado hasta que comiences a ver que empiezan a salir las raíces. De allí ya las podés llevar al almácigo o al semillero. En otras ocasiones, imaginemos que la especie necesita de 45 días de tratamiento de frío. A los 45 días tendrás una que otra semillita de esas con raíces. Bueno, al resto habrá que hacerle un pequeño procedimiento. Posiblemente tendrías que llevarla y colocarla cerca de una fuente de calor como para que el estímulo de las temperaturas que representarían la primavera activen la semilla y comiencen a germinar. ¿Cuánto tiempo? 3 días, una semana como mucho. Y luego de allí al almácigo. La humedad durante todo el proceso del estratificado tiene que ser constante, igualando lo que ocurre en la naturaleza. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: es probable que comiencen a desarrollarse hongos, sobre todo si nos hemos pasado en la cantidad de agua que hemos empleado. Si es así, habrá que hacer algún tratamiento para los hongos. En algunos casos va a haber que aplicar un fungicida del tipo químico, eliminar el sustrato que estábamos usando, esa arena, esa perlita, y colocar nueva, porque esas esporas de hongo quedarán en el sustrato, se adherirán después a las raíces y a las primeras hojas de las plántulas emergentes y pueden afectar luego y hacer que se mueran nuestras plantas. Un mecanismo que podríamos utilizar o un tratamiento preventivo que podríamos usar también de forma casera es aplicar canela en polvo. La canela en polvo tiene efectos antifúngicos y de igual forma la manzanilla. Y aquí hay una técnica que se aplica en el mundo del cultivo de las plantas de ají o de chile, en donde la hidratación que se hace inicialmente de las semillas se hace con té de manzanilla. De esta manera también se la va como protegiendo del ataque de hongos. El otro grupo de tratamientos pregerminativos se conoce como escarificado y se aplica en aquellas semillas que tienen una cubierta seminal, una testa muy dura, tan dura que impide la entrada del agua al interior y que germine la semilla. Entonces entran algunos procesos a nivel naturaleza que van a romper esa cubierta, que la van a rayar, que la van a alterar o mecánicamente o químicamente. En algunos casos la cubierta, esa testa, va a ser ablandada durante el trayecto o el paso por el tracto digestivo de algunos animales herbívoros, proceso que luego nosotros intentaremos replicar mediante el uso de sustancias químicas, de compuestos químicos, como podrían ser, por ejemplo, algunos ácidos, como el ácido sulfúrico, en donde van a haber un tratamiento por periodos muy breves, que pueden ir desde los 15 minutos hasta las 2 horas, y lo que va a hacer este tratamiento es afectar esa cubierta para que la semilla pueda germinar. Una vez que le hacemos el tratamiento hay que lavarlo abundantemente con agua para poderle quitar todo el resto de ácido de esa cubierta. Hay otros procesos, el más común y que por ahí se utiliza quizás en el caso de que quiera germinar una nuez, es el escarificado mecánico. Y esto es agarrar la semilla, pasarlas sobre una lija o una lima, en algunos casos quebrarlas con el uso de un martillo o de una pinza. Y si lo querés hacer a gran escala, podrías armar un equipo o comprarlo, que es algo más o menos como una hormigonera, para que te la puedas imaginar, en donde va a tener adentro un revestimiento abrasivo, como podría ser el de lijas, e incluso podría llegar a tener en su interior grava, arena. En ese movimiento de rotación, como en el caso de la hormigonera, se va a ir produciendo este escarificado. También hay otro tipo de escarificados, como puede ser aquel que se utilizan hormonas o estimulantes químicos, como por ejemplo el etileno, las citoquininas, el ácido giberélico, el nitrato de potasio, como para nombrarte algunos. Estas sustancias se van a estar empleando en distintas concentraciones y por distintos tiempos de exposición
en función de la especie vegetal que se trate. Podríamos también utilizar otro mecanismo que emplea el agua solamente, que es la lixiviación, en donde las semillas van a ser remojadas, pero en agua corriente, no como en el caso de la hidratación previa, que va a ir lavando, va a ir removiendo esos inhibidores químicos que están presentes en la cubierta de la semilla. Este tratamiento también nos va a ayudar a ablandar esa cubierta y pueden llegar a durar periodos que van entre las 12 y las 72 horas. En algunos casos va a haber que ir reemplazando ese agua porque como se va a ir cargando de las sustancias químicas que están haciendo la inhibición de la germinación, entonces se va a ir retirando esa y colocando agua nueva para que la limpieza sea apropiada. Hay también algunos ensayos, porque aquí estamos utilizando el agua fría, en donde se utiliza agua caliente o incluso el agua hirviendo. Allí se toman las semillas, se colocan por ejemplo, en una bolsita de algodón, se sumergen en el agua hirviendo, se retiran y después se abre este paño y se deja enfriar las semillas durante unas 12 horas por lo menos, para luego sí llevarlas al almácigo. Finalmente podríamos llegar a decir que hay tratamientos combinados tanto de estratificación y de escarificado, porque hay semillas que tienen más de un proceso de latencia vigente que protegen a la semilla para que no germine en un momento inadecuado. Y ahora sí, hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de interés. Si tenés alguna duda, envíamela a contacto@claudiodorato.com. Recordá que muchos de los contenidos que trato aquí en el podcast también están en el canal de Telegram. En alguna oportunidad van acompañados de imágenes, así que te espero también allí. Si no recordás la dirección, pones claudiodorato.com/Telegram y encontrarás el enlace que te lleva al canal. Y para finalizar, si te interesa aprender jardinería semana a semana, pasito a pasito, tengo el podcast premium Aprende Jardinería en mumbler.io/Aprende Jardinera y si no, también como fans en iVoox. Ahora sí me despido para decirte que la semana que viene nos encontrás en el podcast a Fernando y a mí hablando de árboles y arbustos y algunos errores típicos que podemos cometer en su mantenimiento. Hasta entonces y muchísimas gracias.